Bienvenidos, estimados amigos. Esta vez les he preparado un tutorial relacionado con mecánica de fluidos, concretamente la deducción de la fórmula de Darcy-Weisbach para el cálculo de la pérdida de carga por fricción. ¿Qué conceptos debemos nosotros tener presentes para poder entender lo que se pretende desplegar? Primeramente, tener claro conceptos tales como regímenes de movimiento. Regímenes de movimiento. Entonces, de los cursos básicos se conocen que existe dos regímenes fundamentales. Uno que es el régimen laminar y otro que es el régimen turbulento. Esto tiene que estar sumamente claro. Si alguien desconoce de esto, pues difícilmente va a poder entender lo que se pretende transmitir a través de este tutorial. Sobre la base de esto, pues existe un concepto que se llama la tensión tangencial, que se la representa por la letra tau, letra griega tau, y es igual a menos mu por el gradiente de la velocidad. Vamos nosotros en este caso a hablar de secciones circulares, por lo tanto vamos a tener contacto con el radio. Entonces la tensión tangencial se la calcula por esta fórmula, donde mu viene a ser la viscosidad dinámica y du es la velocidad local distribuida a través del área, y r viene a ser el radio, o sea, la variación del radio en el punto específico. Otro concepto importante es el concepto de la viscosidad cinemática, que es un parámetro específico de viscosidad y se lo estima por la relación de la viscosidad dinámica sobre la densidad del líquido. Entonces voy a escribir para que tengan presente a qué se refiere. Entonces aquí que tendremos nosotros, este de aquí es la tensión tangencial, y acá abajo tenemos aquí la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Bueno, esos son conceptos básicos que hay que tener presentes para nosotros poder entender lo que se pretende. Bueno, con estos parámetros básicos vamos a tratar de explicar. Aquí tenemos una tubería. En esta tubería vamos a seleccionar dos secciones. Una sección aquí, la sección 1, y acá vamos a tener la sección 2. Bueno, entonces esta es la sección 1.1 y aquí es la sección 2.2. Y nuestro análisis vamos a hacerlo aquí. Entonces estas dos secciones están separadas por una distancia L. Y aquí está el eje de nuestra tubería, que tiene un radio específico que vamos a llamarle el radio sub 0. Obviamente todo esto tiene un diámetro, ¿de acuerdo? En donde este diámetro sería 2 veces. Perfecto. Entonces
Condiciones de partida es que aquí vamos a tener en este sistema el régimen laminar. Régimen laminar. Régimen laminar que presupone un movimiento uniforme. Entonces, ¿qué es el movimiento uniforme? Es aquel movimiento donde la velocidad media es constante a lo largo de toda la conducción. Si nosotros hacemos un esquemita aquí a los lados y vamos a representar a la tensión, el diagrama de tensiones varía de esta forma. En el centro la tensión es 0 y en las paredes alcanzan su valor máximo, que vamos a llamarle tal sub 0. Entonces este es el diagrama de tensiones. No así sucede con la velocidad. Entonces la velocidad, su valor máximo está en el centro, que si dibujamos el diagrama de velocidades va a ser algo allí. Es una parábola en donde aquí va a estar el valor máximo, un máximo. Que del curso básico de mecánica de fluidos sabemos que esta velocidad máxima es 2 veces la velocidad media para el régimen laminar. Bueno, esas son las condiciones que tenemos. Ahora vamos nosotros a analizar qué fuerzas intervienen en este sistema, en esta masa que está comprendida entre las dos secciones. Entonces aquí intervienen fundamentalmente dos fuerzas. Una fuerza que es la que tiende a provocar el movimiento y otra que es la fuerza tangencial que va en contra del movimiento. Esta fuerza tangencial actúa, el movimiento va en este sentido y esta fuerza tangencial actúa en el sentido opuesto. Actúa en todo el perímetro de la conducción. Entonces todo esto es tal. Esa es una. Y actúa, por un lado, aquí vamos a colocar, actúa una fuerza de presión, llamémosle P1, porque es en la sección 1, y acá actúa la fuerza de presión P2. Entonces prácticamente ese es el sistema de fuerzas que intervienen. Bueno, con estas consideraciones vamos a plantear la dependencia física del movimiento, que habíamos manifestado de que el movimiento es uniforme. Consecuentemente tenemos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces prácticamente aquí en nuestro caso tenemos dos tipos de fuerzas: unas fuerzas directas que son las que provocan el movimiento P1 y P2, y la fuerza que se opone, que es la tensión tangencial. Por lo tanto, nosotros que tendríamos, nuestra expresión sería que P1 menos P2, tomamos como positivo la dirección del movimiento. Esto va a ser igual a la fuerza tangencial del movimiento. Resolviendo, sabemos nosotros que la fuerza de presión es igual a la presión por el área. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la presión en 1 por el área menos la presión en 2 por el área. Esto va a ser igual a toda la fuerza tangencial que perimetralmente se da. Entonces el perímetro que es 2 pi radio. Pero como se da en toda la longitud, por L y por la fuerza tangencial y por la tensión tangencial. Entonces esa sería prácticamente nuestra ecuación. Vamos a continuar acá al ladito, a la derecha, desplegando. Entonces el área, como es sección circular, podríamos expresarla que P1
menos P2, aquí estoy sacando un factor común, la presión, estoy hablando de presión, sería pi por radio al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 pi r L y la tensión tangencial. Aquí nosotros podemos eliminar factores comunes, por ejemplo podemos eliminar pi con pi y a esta potencia con el radio. Es decir que prácticamente nos quedaría que la presión en 1 menos la presión en 2 por el radio, esto va a ser igual a 2 L por tau. Y de aquí despejamos nosotros la tensión, aquí es igual la tensión tangencial y sería igual, trazamos aquí la línea de quebrado, sería P1 menos P2 por la velocidad, por el radio, sí, por el radio, y esto dividido para 2L. Bueno, esta expresión es importante para que estamos a continuar en la página siguiente. Entonces pasamos a la página siguiente y repetimos lo que teníamos allí, que a ver, veamos otra vez. Ok, que la tensión va a ser igual a P1, presión en 1 menos presión en 2 por a ver, habíamos eliminado por radio sobre 2L, por radio y sobre 2L. Ok, tenemos, esa es nuestra expresión. ¿Qué vamos a hacer ahora en este momento? Esta expresión vamos a transformarla en algo conocido. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por el peso específico y a dividir para que no altere por peso específico. Entonces, este miembro que está aquí, todo este miembro que voy a tratar de escribirlo con otro color, este miembro que está aquí y que coge el L de abajo, todo este miembro que está aquí viene a ser la pendiente piezométrica, que vamos a representar con la letra I, la pendiente piezométrica. Entonces ese parámetro, ¿por qué es la pendiente piezométrica? Porque si nosotros regresamos a nuestro gráfico anterior, si colocamos aquí unos piezómetros específicos, aquí uno aquí en A, en la sección 1 y otro en la sección 2, aquí pues el agua me va a ascender aquí a un determinado nivel y el otro a determinado nivel. Y aquí vamos a tener esto, que es lo que vamos a buscar, que es lo que se llama la pérdida de carga. Vamos a llamarle HF. De tal manera que aquí hay una pendiente, y esta pendiente en términos prácticos ¿a qué sería igual? Al HF sobre L. Entonces esta pendiente, que voy a escribirla por aquí en algún ladito, aquí voy a escribirla, esa pendiente sería en términos geométricos igual a HF sobre HL sobre L, que es de la cual estamos hablando acá. Entonces esa pendiente justamente es esa, porque este es P1 sobre gamma, vendría a ser la altura de agua en ese nivel, y P2 la altura del agua. Por lo tanto, eso nos da a nosotros la pendiente hidráulica. Por lo tanto, esto sería igual para nosotros a gamma
por I por R y esto sobre 2. Ok. Sobre 2. Por su lado, sabemos nosotros que este peso específico que está aquí, este peso específico es igual a, que más adelante vamos a verlo, este es igual a densidad por gravedad. Ok, bueno, hasta aquí pues estamos claros. Si nosotros volvemos a nuestros inicios, que habíamos definido de que la tensión era igual a la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. Entonces vamos a ir a la página 3 y que tenemos que por otro lado sabemos también, a este vamos a ponerle 1, perdón, coloquémosle 2 porque 1 es el de arriba, entonces vamos 2, también se conoce que este parámetro es igual a menos mu por du, que es la velocidad local, sobre dr. Entonces este es 1, que lo habíamos puesto allá. Ahora, si nosotros igualamos 1 con 2, igualando 1 con 2, vamos a encerrarlo como está allí, tendríamos que menos mu por du sobre dr, esto es igual a lo que habíamos obtenido, a gamma por I por R, y esto sobre 2. Bueno, tenemos esa igualdad. Ahora de aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a despejar du, y tendríamos que du va a ser igual, el menos lo pasamos para acá, a menos gamma por I, todo esto de aquí sobre 2, pasamos este mu, pasa para aquí, se conserva, ¿sí? Este mu lo pasamos acá a dividir y R queda allí y el dr lo pasamos allá. Integrando para poder obtener las ecuaciones finales, ambas cosas tendríamos que esto sería igual a u. Aquí tendríamos, resolviendo, sería menos gamma por I sobre 2 mu, y resolvemos esta integral. Esta integral sabemos que esto es igual a r al cuadrado sobre 2 y más la constante de integración. Esta constante es importante. Entonces la constante de integración, nosotros ¿cómo la obtenemos? La obtenemos de los valores límites. Entonces, ¿cuáles serían los valores límites en este caso? Retornemos a nuestro gráfico. Los valores límites son los extremos, por ejemplo aquí en este centro. En este centro que tenemos nosotros aquí, que la velocidad es la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Y tenemos que a nivel de la pared la velocidad es 0. Entonces, ¿cuál de esos límites utilizamos aquí en nuestro caso? Entonces, para nuestro caso vamos a utilizar los límites. El límite para encontrar C. Para encontrar C, la constante. Entonces nosotros vamos a utilizar aquella en donde el límite en la pared, cuando R es igual a R sub 0, entonces la velocidad va a ser igual a 0. Entonces aquí reemplazamos 0, esto es igual, aquí este parámetro tendríamos nosotros que reemplazar menos gamma por I sobre 2 mu
por r al cuadrado, perdón, aquí ya voy a reemplazar por r sub 0 al cuadrado sobre 2 más c. Consecuentemente c vamos a obtener que va a ser igual a gamma i sobre 2 mu por r sub 0 al cuadrado sobre 2. Y ese es nuestro valor, nuestra constante de integración. En definitiva, ya con estos datos, ¿qué nosotros vamos a obtener? De que prácticamente la velocidad, perdón, vamos a hacerlo más pequeñito, que la velocidad va a ser igual a, vamos a colocar el valor positivo inicial, sería a gamma por i sobre 2 mu por r sub 0 al cuadrado sobre 2, y esto de aquí menos lo mismo, pero 2 mu, en vez, aquí vamos a tener simplemente radio al cuadrado sobre 2. Entonces esa es la fórmula con la que se encuentra para el régimen laminar, movimiento uniforme, la velocidad en cualquier punto. ¿De acuerdo? Ahora aplicamos otra condición límite. Cuando r es igual a 0, entonces nosotros tenemos la velocidad máxima. Cuando r es igual a 0, entonces u, perdón, entonces u va a ser igual a u máximo. A u va a ser igual a u máximo. Significa de que reemplazando en esta fórmula, este miembro se me hace 0 y prácticamente tendríamos este parámetro en donde 2 por 2 sería 4, que la fórmula me quedaría la siguiente, que la velocidad máxima, u máximo, sería igual, la rayita de quebrado, a gamma por la pendiente sobre 4 mu, y esto por r sub 0 al cuadrado. Entonces ese es el valor de la velocidad máxima. Aquí podríamos nosotros, ya por otro lado, ¿qué sabemos nosotros? Que la velocidad máxima, como habíamos establecido al inicio, a su vez es igual a 2 velocidad media. La velocidad media la represento por la letra B, esta vez allí. Ok, entonces, considerando esta situación, yo podría plantear de que la pendiente, despejando en la fórmula de arriba, de que la pendiente hidráulica va a ser igual, despejando de aquí sería a la rayita de quebrado 4 mu sobre gamma, 4 mu, ¿sí? Sobre gamma por r al cuadrado, r sub 0 al cuadrado, y esto multiplicado por la velocidad máxima, considerando que esta velocidad máxima es 2 veces la velocidad media, tendríamos que esto sería igual a 4 mu por gamma por r sub 0 al cuadrado, y esto por 2 velocidad. No puedo hacer líneas rectas aquí. Ok, total, que ya resolviendo lo que tenemos aquí, tendríamos de que esta pendiente sería igual a, sería 4 por 2, tendríamos 8 mu sobre gamma por r sub 0 al cuadrado.
y esto por B. Y tendríamos allí. Expresando, sabiendo nosotros que el radio sub 0 no es más que el diámetro de la tubería sobre 2, aquí me quedaría, este 2 se me haría 4 y nos quedaría que la pendiente sería igual a 32 mu sobre, aquí ya me quedaría el diámetro, gamma por el diámetro al cuadrado y esto por B. Y esta expresión que está aquí, vamos a ponerle con un colorcito diferente, es la expresión base para obtener la fórmula de Darcy-Weisbach. Ya, ¿cómo nosotros obtenemos la fórmula de Darcy-Weisbach? Para obtener la fórmula de Darcy-Weisbach, vamos nosotros a partir de ciertas consideraciones primero y hacer ciertos artificios matemáticos. ¿Qué sabemos nosotros? Que la pendiente, como habíamos indicado anteriormente, es igual a la pérdida, que es la diferencia de niveles entre la sección 1 y 2 sobre la longitud, es decir, la distancia que separa una sección con otra. Entonces vamos nosotros a reemplazar aquí esto y tendríamos que HF sobre L, esto va a ser igual a lo que tenemos ahí, a 32 mu, que es la viscosidad dinámica, por gamma por D al cuadrado y esto por B. Despejando tendríamos que el HF, que es lo que justamente pretendemos encontrar, esto va a ser igual a 32 mu, la L la pasamos para allá, mu L sobre gamma por D al cuadrado y esto de aquí por B. Bueno, vamos a continuar con esta expresión en la siguiente página. Entonces, ¿qué tendríamos? Que HF es igual, la rayita, no me sale tan recta, sería 32 mu L sobre gamma por D al cuadrado y esto de aquí por B. Okay. ¿Qué artificio vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. A esta expresión de la derecha vamos a multiplicarla por B y para que no altere la dividimos por B. De igual manera multiplicamos por 2 y para que no altere dividimos por 2. ¿Okay? ¿Qué hacemos ahora con estas consideraciones? Tendríamos que HF va a ser igual a 32 por 2 sería 64. 64 mu L sobre, aquí voy a colocar en vez del peso específico, voy a colocar su equivalente que es gamma H. Perdón, rho G. O sea, la densidad por la gravedad. A este diámetro vamos nosotros a dividirlo en dos. Vamos a colocar un diámetro por otro diámetro, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos quedaría una velocidad y aquí tendríamos nosotros velocidad al cuadrado sobre 2. Este 2 que está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a condensar a estas expresiones. Esta L la voy a pasar acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que HF va a ser igual a
tendríamos nosotros, y a esta G la vamos a colocar acá, tendríamos 64, vamos a hacer paso a paso, 64 mu L, ¿de acuerdo? Aquí pues a esta densidad la vamos a dejar aquí, densidad, ¿de acuerdo? Densidad, aquí tendríamos que colocar un D por otro D por B, y a la gravedad la pasamos acá abajo. 2, esa gravedad que estaba aquí la pasamos acá. 2 gravedad. Ahí me está saliendo más recta la línea. Ya, ahora, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué conocemos, qué sabemos nosotros? Sabemos de la definición que dimos al inicio que este parámetro mu, que mu sobre densidad, esto que está aquí es la viscosidad cinemática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Que HF sería igual a 64 por la viscosidad cinemática se me hace un poco complicado aquí, la viscosidad cinemática que se representa con la letra nu, esto de aquí por L, y aquí pues tendríamos velocidad por D, y esto por D. La D que me quedaba, la velocidad la coloqué al principio, por V al cuadrado sobre 2 gravedad. Ahora, si nosotros pasamos a esta viscosidad en la parte de abajo, tendríamos lo siguiente. Esto sería 64 sobre velocidad por D sobre la viscosidad cinemática, esto por L sobre D por V al cuadrado sobre 2 gravedad. Pero ¿qué es esto que está aquí? Esto que está aquí. Esto que está aquí es el número de Reynolds. Este de aquí es el número de Reynolds. Este es el número de Reynolds para el régimen laminar. Perdón, este es el número de Reynolds, simplemente el número de Reynolds. Todo es el régimen laminar, lo que estamos analizando. Ok, entonces, ¿qué tendríamos? De que HF sería igual a 64 sobre el número de Reynolds por L sobre D por V al cuadrado sobre 2 gravedad. Y esto que se encuentra aquí, 64 sobre el número de Reynolds, es lo que se ha optado por llamar el coeficiente de Darcy-Weisbach, que fue quien propuso esta deducción, o llamado también coeficiente de fricción, que se lo representa por la letra F. Los rusos la representan por la letra lambda. Nosotros pues vamos a optar por la letra F. Consecuentemente, ¿qué tendríamos nosotros? De que la pérdida por fricción en una tubería va a ser igual a F por L, que es la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería por la velocidad media al cuadrado sobre 2 gravedad. Y esto es lo que se conoce, lo que el mundo conoce como la fórmula de Darcy
Weissbach. Como un comentario, si esta fórmula se la obtuvo partiendo del análisis en condiciones del régimen laminar, es aplicable hoy en día al régimen turbulento, solo que para la determinación de este parámetro F hay otros métodos que parten de fórmulas empíricas, de la utilización de ciertos gráficos como son el gráfico de Nikuradze o el gráfico de Moody. Con esto doy por terminado el tutorial. Si tienen alguna pregunta, no olviden en manifestarlo. Por favor, den like si les gustó y suscríbanse al canal para mantenerlos informados. Un abrazo.